Listo. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es nuestro segundo evento. Tenemos el gusto de contar con el segundo evento con Candela Jara Abogados Asociados. Este día traen un tema sumamente interesante, los derechos y deberes laborales en home office. Le doy la bienvenida a Pedro Elías, jefe del área laboral de Candela, y Carolina Morales, asociada también de Candela Jara Abogados. Como es costumbre, agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation, a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Cumbra, Ingeniería y Construcción, La Positiva, Pricewaterhouse, SNC Lavalin y Sodexo. Recordarles que podrán realizar preguntas durante toda la exposición y yo misma las formularé al terminar el bloque. Comentarles también una breve reseña sobre Pedro y sobre Carolina. Pedro Elías es abogado con maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad San Martín de Porres. Se ha desempeñado como gerente legal, jefe de Departamento de Derecho Procesal y jefe de saneamiento de la Gerencia de Negocios Inmobiliarios del Fondo Mi Vivienda, así como jefe del área procesal de la firma de abogados Zúñiga Álvarez. Carolina Morales estudió en la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha formado parte de las firmas Echecopar, asociada a Baker McKinsey International, así como de UGAS Segarra Abogados Asociados, logrando desarrollar y direccionar su perfil profesional a las áreas de contrato y derecho laboral. Bienvenidos a ambos nuevamente. Empezamos, me parece, con Pedro esta mañana. Muy buenos días a todos. Es para nosotros un placer estar con todos ustedes reunidos esta vez a conversar un tema muy importante que nos ha tocado vivir debido a esta pandemia, ¿no? La realidad en la que tiene que vivir el mundo hoy después de confinamiento, ¿no? De aislamiento para evitar que este virus se siga propagando, siga contagiando y siga matando gente, desgraciadamente. Y las consecuencias del impacto de esta enfermedad pues ha traído, entre tantas cosas, también inclusive modificar todas nuestras costumbres personales, familiares, y también trastocó nuestro lado laboral, ¿no? Porque queda claro que siempre se ha dicho, ¿no? Y ustedes recordarán que siempre se dice que el trabajo es nuestra segunda familia, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, nuestra primera familia se vio trastocada con el virus y nuestra segunda familia también se vio trastocada con el virus debido a que, pues, este virus nos mandó a cuidarnos, nos mandó a estar debidamente protegidos en casas o trabajo mixto, pero siempre guardando pues las condiciones de bioseguridad que ha establecido cada estado, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente este virus ha trastocado todo y traerá buenas y traerá malas consecuencias, pero que al final sumadas, desde mi punto de vista, creo que va a ser algo positivo para todos. Nosotros vamos a comenzar esta exposición dando un marco legal general respecto del home office, pero desde su antecedente, ¿no? Desde su antecedente, que es un primo hermano del home office, que de una u otra manera se apoya en él, porque nosotros ya en el año 2013, exactamente el 5 de junio de 2013, la ley, el Estado peruano, promulgó y publicó la ley 30036 referida al teletrabajo. ¿Y por qué es importante primero hablar del teletrabajo? Porque, como le decía, este home office, que ya es producto de la pandemia, ¿no? Es normas laborales productos de la pandemia, se ha apoyado mucho en el teletrabajo. Entonces, vamos a darle una rápida visión a este antecedente normativo para que ustedes también lo conozcan y puedan también ver sus diferencias, porque hay diferencias, ¿sí? Porque de repente en la calle te dicen, ¿no? ¿Estás en teletrabajo? Sí, estoy en trabajo. No, estoy trabajando en casa. No, estoy en home office. Oye, al final, ¿qué cosa es? O sea, ¿es teletrabajo? ¿Es home office? ¿Es trabajo remoto? ¿Es ¿qué es?
¿no? Porque de una u otra manera, el teletrabajo y el trabajo remoto son dos figuras legales diferentes. Quizás tienen muchas similitudes como lo podamos ver, lo vamos a poder ver, pero son dos figuras diferentes, con normativa diferente, con aplicación diferente, como lo vamos a desarrollar en esta exposición. Yo voy a hablarles de la parte tradicional, la parte anterior al trabajo remoto, y ya Carolina les va a explicar ya un poco más de lo que está pasando hoy con el trabajo remoto, ¿no? Yo arranco con teletrabajo y Carolina con el trabajo remoto. Bueno, arrancamos. Como les decía, el trabajo remoto fue reglamentado a través de la ley 30036, ¿no? Y lo que traía como novedad, y esto es, ojo, del año 2013, ojo, del año 2013, esto tenía como novedad que era el trabajo subordinado de labores sin la presencia física del trabajador. Y aparecía una nueva característica o una nueva definición llamado el teletrabajador. Yo le voy a pedir, por favor, a Carla que iniciemos ya con la primera diapositiva. Muchas gracias. Entonces, característica particular, obviamente para nuestro Perú, ¿no? Para nuestro país. En otros países ya se venía trabajando, ya se venía viendo esa figura importante. Ahorita vamos a desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, ese teletrabajador, ¿no? Apareció en escena debido a esta ley, y lo que tenía como característica era que su desempeño era subordinado, o sea, un contrato de trabajo con las mismas normas, 728, las normas generales del derechos laborales, y con esta característica, pues con esta ley que le daba la posibilidad de seguir de trabajar y mantener este trabajo, pero sin su presencia física en la oficina o en la sede laboral, ¿no? Entonces, pero esta característica de este teletrabajo tenía algo más, ¿no? Que ese teletrabajador que iba a estar en su casa trabajando, ¿no es cierto?, iba a tener medios informáticos y de telecomunicaciones dados por el empleador. Ojo, quizás acá viene ya ustedes van a comenzar a sacar las características y las diferencias. Estos medios informáticos de telecomunicación eran dados por el empleador, ¿no? Y a través de ellos ya se ejercía el control y la supervisión de sus labores, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, ese es el concepto de teletrabajo, ¿no? Entonces, por favor, siguiente lámina. Entonces, ¿cuál fue su ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación era para trabajadores y servidores civiles, ¿no es cierto?, que se preste servicios bajo la modalidad de teletrabajo, bajo esa ley. Teníamos que estar enmarcados en esta ley. Entonces, si teníamos que estar enmarcados en esta ley y fuimos contratados a través de esta ley, perfecto, el contrato no tenía que ser modificado, el contrato tenía su fundamento normativo, pero si tú venías de un contrato de trabajo de 728, ¿no es cierto?, como 728 nada más, entonces ahí sí tenías que hacerle una adenda a tu contrato para poder tener esa variación, esa modificación en tu relación laboral, ¿no? Pero, como le decíamos, el ámbito de aplicación tiene que ver con todos los trabajadores, servidores civiles, de entidades o personas jurídicas o naturales, de entidades públicas o privadas, ¿no? Y tenía este potente novedad, ¿no? Que tus labores las ejercías en tu casa. Ojo, que también vamos a ver que podía ser en tu casa o también podía ser en la oficina, podía ser uno, podía ser otro, podía ser mixto. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como les manifestaba, cuando aparece la ley, comienzan a aparecer también algunas nuevas definiciones en este marco normativo, ¿no? Que nos daban
que ya le daban carácter a los sujetos de esa nueva relación, de esa nueva realidad laboral en el 2013, ¿no? Tecnologías de información, ¿no? Que es definida como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, dato, texto, video, imágenes. He querido leerlo para que vean ustedes qué es lo que implica el tecnología de información. Porque como lo comencé indicando, ¿no es cierto? Para el teletrabajo, eso es importante definirlo porque la obligación principal de aportarlo eso, que también vamos a ver que habían también algunas actos de coordinación con el trabajador voluntario que podrían ser también de una u otra manera conversados, ¿no? Pactados, mejor dicho, pero que la obligación principal del teletrabajo era que el teletrabajador, que el empleador, ¿no es cierto?, le aporte y le entregue esas herramientas al teletrabajador. Entonces, el teletrabajador es ahora, pues, el sujeto obligado a prestarle el servicio laboral bajo esta modalidad, ¿no? Tenemos trabajadores, de acuerdo al 28 y sus modalidades, y tenemos el teletrabajador, de acuerdo a la ley 30036. Y el teletrabajo que consiste en la prestación de servicios subordinada, ojo, siempre subordinada, sin prestación física en el centro de trabajo o entidad pública a través de medios informáticos, de telecomunicación, ¿no? Mediante los cuales a su vez se ejerce el control y la supervisión de labores. Entonces, vamos ya dándole forma y explicando bien qué es este concepto de teletrabajo. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los principios que rigen al teletrabajo, ¿no? Número uno, la voluntariedad. ¿Qué cosa quiere decir esto? De que, como dijimos, ¿no? Si tú eras contratado de un inicio con esta ley, entonces ahí como que este principio no cabe mucho, porque, o también podría ser pactado por acuerdo de partes, pero si venías trabajando con la ley anterior, entonces tú te ponías, el empleador se ponía de acuerdo con el trabajador, ¿cierto? Y en acuerdo de voluntades, ese trabajador se convertía también en un teletrabajador, ¿no es cierto? Y cumplía pues con este proceso o con ese servicio de teletrabajo. La reversibilidad, ¿por qué? Porque este contrato, esta modalidad del teletrabajo puede revertirse, ¿no es cierto?, a un trabajo físico normal, ¿no? O común, que es el llevar el trabajo siempre en la oficina, ¿no es cierto? El de igualdad, en que siempre de una u otra manera todos los trabajadores iban a tener eh, esta igualdad de trato en cuanto a las condiciones de trabajo de los teletrabajadores. O sea, esto quiere decir de que no tendría que haber diferencia entre los derechos laborales de un teletrabajador y un trabajador, ¿no es cierto?, que labora presencialmente en la oficina, ¿no? Y otro principio que es importante, que es la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, que me van a disculpar ya, pero esa es una opinión completamente personal. Pero sí, efectivamente tiene un punto de vista de conciliación, pero también tiene un punto de vista económico muy importante, ¿no? Si bien es cierto, el teletrabajo también va a promover que supuestamente, y ahí ustedes van a dar mucho la razón, que supuestamente uno va a poder más estar en casa, compartir más con tu familia y tener supuestamente esta conciliación, este equilibrio de actividades. Sabemos perfectamente con lo que venimos viviendo, que por más que estemos en casa muchas veces tenemos muchas horas más de trabajo y lo que verdaderamente pasa es que hay muchas horas más que el trabajador, estando en casa, dedica más de 8 horas, ¿no es cierto?, de su jornada laboral con esa nueva realidad. Pero bueno, el principio de esa ley dice que es la conciliación entre la vida profesional, personal, familiar y laboral, ¿no? En ese sentido, en que iba a estar en casa, en que va a poder tener un poco más de tiempo con su familia y, bueno, y esas cosas que sabemos que a veces en la realidad no se cumplen, ¿no? Pero bueno, este es el principio. Requisitos formales, siguiente línea, por favor, siguiente lámina. Eh, el, Uno de los requisitos formales del teletrabajo es que estos contratos o adendas a los contratos iniciales
siempre tienen que ser realizados o celebrados, ¿no es cierto?, por escrito. Y van a estar sujetos a condiciones y requisitos previstos en la norma, ¿no? Entonces, en el teletrabajo, ojo, quizás acá también hace otra diferencia que ustedes van captando. En el teletrabajo, tienes que, si tú venías trabajando en un contrato de 728 con oficina, en el teletrabajo, tienes que formalizarlo, ¿no es cierto?, con una adenda a tu contrato, a efectos de que tú puedas ir a trabajar a tu casa siempre, o una figura mixta, ¿no es cierto?, algunos días en casa, algunos días en la oficina, ¿no? Pero estos pactos tenían que ser siempre, de una u otra manera, adendados, ¿no?, formalizados a través de un documento, ¿no? Entonces, en los documentos en la adenda o el contrato, siempre debía consignar, y de acá lo importante, ¿no?, los medios informáticos a emplearse para la prestación del servicio, ¿no? Eso es importante, porque, y otra diferencia, ¿no es cierto?, quizá aquí ya vamos a ver más adelante también, le doy las alertas para que estén atentos y vayan viendo cuáles son estos puntos de diferencia para que ustedes digan, pues, en qué régimen están, ¿no? Y si efectivamente están cumpliendo formalmente o sus relaciones contractuales o laborales están debidamente formalizadas, ¿no? Entonces, en este contrato de teletrabajo, en esta adenda de teletrabajo, tenía que estar necesariamente indicar los medios informáticos a emplearse para la prestación del servicio, ¿no es cierto? Así como, ¿no es cierto?, el responsable de proveerlos. Como le decía, esta ley da por prioridad de que es el empleador el que da los servicios técnicos, ¿no es cierto? Pero también podrías pactar entre las partes algunas cosas, ¿no? Decía también, tenía que estar necesariamente también en esa adenda o ese contrato, los medios que sean proporcionados por el empleador o entidad pública, deben indicarse las condiciones de utilización, la responsabilidad del teletrabajador sobre, por favor, siguiente lámina. Ya, ahí también vamos a hablar también de la forma, ¿no? Los medios y las medidas de gestión y seguridad de la información derivadas del uso de los medios que presente el servicio de teletrabajo. Entonces, esta formalidad debería de tener siempre una forma escrita y especificar como requisitos necesarios los indicados. Medios informáticos, quién los va a entregar, quién los va a proveer, la responsabilidad de quién los va a cuidar, cómo los tiene que emplear, ¿no es cierto? Si el trabajador o el teletrabajador iba a aportar estos medios, ¿no es cierto?, cómo iba a ser la compensación de estos gastos con el trabajador, ojo, con el empleador, ojo, otra más, ¿no? Si pactas que tú, teletrabajador, ibas a incorporar servicios tecnológicos, llámese computadora, llámese red inalámbrica red de internet, o otra medio tecnológico, si lo dabas tú como teletrabajador, entonces tenía que pactarse la forma de la compensación que ibas a tener por eso que tú ibas a aportarle al teletrabajo y que no te la había empleado. Importante. En el teletrabajo, ¿no? Y las medidas de gestión y seguridad. Bueno, entre otras más que no son tan importantes. Ahora, el teletrabajo, como les decía en un primer momento, tenía modalidades, ¿no? Habían formas, habían modalidades de trabajo, que era forma completa, o sea, que tu trabajo sea netamente en casa, de lunes a viernes o de lunes a sábado como trabajabas, ¿no es cierto?, durante todos los meses, o también la forma mixta, ¿no? Yo tengo experiencia en algunas empresas que he conocido, que muchos teletrabajadores de una empresa que sea pública y otra privada también, que sus trabajadores tenían esta forma mixta, que era la más utilizada, ¿no? O sea, tenían de repente al mes 3, 4 días de teletrabajo o una semana de teletrabajo y el resto en programa presencial. Entonces, en eso consiste lo que es forma completa, ¿no es cierto? Que siempre fuera del local del centro de trabajo o la forma mixta, que era mitad de trabajo dentro de la oficina y mitad fuera de la oficina.
Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar ahora de los derechos y beneficios del trabajador, ¿no? Uno de los principios que hablamos al inicio era el de igualdad. Entonces tenemos que decir que los derechos y los beneficios del teletrabajador tienen los mismos que un trabajador, ¿no? No existe diferencia. Eso está debidamente pactado de acuerdo también a la modalidad contractual, queda claro, ¿no es cierto? Pero otro de los derechos que tiene el teletrabajador, ¿cierto? Es que sea capacitado para esta función, ¿cierto? Entonces, lo que necesariamente tenía que realizar el empleador era una capacitación respecto, ¿no? de, eh, de su nueva función o de la forma de cómo iba a ejercer su nueva función, ¿no? Entonces, eh, otro derecho o beneficio era el tema de la intimidad, privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones o documentos privados del teletrabajador, ¿no es cierto? Considerando, pues, la naturaleza del teletrabajo. O sea, ¿esto qué cosa quiere decir? Que por más teletrabajo que yo esté realizando, ¿no es cierto? Eh, no puedo, mi empleador no tiene la facultad o no tiene el derecho de ingresar, como también lo dijimos al inicio, que estos medios tecnológicos eran también para controlar y hacer seguimiento de trabajo. Ellos no pueden ingresar a tus correos y a tu información personal, ¿cierto? Sin previo consentimiento tuyo, ¿no? Entonces, ese es uno también de los derechos que tiene el teletrabajador, que también al igual que el trabajador regular los tiene, ¿no es cierto? Pero en ese medio tecnológico siempre igual no tiene el derecho a la intimidad. Igual, como le manifestamos, el derecho a la paternidad, al periodo de lactancia, ¿no es cierto? O sea, tampoco cambia. A la seguridad y salud del trabajo, en lo que fuera pertinente, ¿no? Y considerado como características especiales del teletrabajo. Y eso es algo muy importante, que también lo vemos en el home office, ¿no es cierto? En el tema en el cual, y ahora también lo va a tocar Carolina, hasta dónde pues tú puedes decir que es un accidente de trabajo o no en tu casa, ¿no? Eso lo vamos a tocar ya con más detalle con Carolina, pero en el teletrabajo también está regulado. Queda claro pues que el teletrabajo todo aquel accidente laboral que esté vinculado necesariamente con la función que tú realizas en casa es considerado como tal, ¿no? Y también como otro beneficio principal es tu derecho a sindicalización, derecho colectivo que también no tiene por qué verse afectado, ¿no? Ya acabando yo mi presentación, vemos mi última lámina, por favor, que es obligaciones del teletrabajador. Por favor, siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con las obligaciones, ¿no?, del teletrabajador y están referidas directamente pues a cumplir la norma, ¿cierto? O sea, el teletrabajador, si tú pactas, si un teletrabajador tiene que estar en casa de lunes a viernes durante las 8 horas del trabajo, tiene que estar en casa trabajando, pues. O sea, no existe la justificación de que tú lo llames a tu trabajador y lo encuentres en la farmacia o comprando pan, ¿no? A las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. O sea, esas obligaciones son las que el teletrabajador tiene, que son exactamente iguales que en el home office, como lo podrá ver, como en el trabajo remoto, como lo va a explicar Carolina, ¿no? Entonces, cumplir las normas vigentes referidas al teletrabajo, a la seguridad de la información, a la protección y confidencialidad de los datos de seguridad del trabajo. Entonces, acá también es importante, ¿no? Porque cuando uno se instala en casa, ¿cierto? Muchas veces por, por el mismo trabajo que tiene, ¿cierto? Le instalan algunos sistemas, ¿cierto? Del propio negocio de la empresa. Queda claro que esta información es confidencial, de acuerdo a lo que ha sido determinada por la misma empresa, y que este sistema no puede ser utilizado sino solamente para los fines dados, ¿no es cierto? Y que es el beneficio y la ejerción del derecho de la persona en trabajo para el servicio de la empresa que está dando. Pero esta información tiene que estar debidamente cautelada, debidamente cuidada por el teletrabajador, ¿no? No existe, pues,
no existe un trabajador a las 4 de la tarde no te conteste el teléfono, ¿no? Porque es como que te llame tu jefe en tu oficina y tú no estés. ¿Dónde se fue? ¿No? Bueno, queda claro pues que de repente hay algunos momentos como en la vida diaria, si estás en el baño, pues tendrás que mandarle un WhatsApp y decirle, deme 5 minutos, ¿no? Pero eso lo vamos a poder ver, manejar. Pero desaparecer media hora, una hora, si están llamando en el teletrabajo como en el trabajo remoto, tampoco puede existir, ¿no? Eh, y las principales obligaciones que ese teletrabajador tiene también va a tener con los implementos que le entreguen. En el teletrabajo, he podido ver por experiencia que inclusive a los teletrabajadores le daban un puesto de trabajo para su casa. ¿Eso qué quiere decir? Escritorio, computadora, líneas de computación, teléfono, sillas de trabajo, ¿no? Y toda esta implementación, este equipo del trabajador dado por el empleador, eh, tenía o tiene que ser debidamente cuidado, ¿no? No puede ser usado para otra cosa, que no sea los fines de la empresa, y debe de cuidar como obligación, ¿no? Todas estas características y estos medios que se le dio el empleador. Entonces, conmigo hemos podido ver rápidamente una reseña de lo que es el teletrabajo, ojo, y ahora vamos a ver con Carolina este nuevo decreto de urgencia, que es del año 20, debido pues a la pandemia, que es el trabajo remoto. Gracias. Bueno, gracias Pedro por el pase, gracias también a los de la Cámara de Comercio por una vez más contar con nosotros para poder explicar y exponer estos temas que son tan importantes, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, a mí me va a tocar ahora explicar más o menos cuál es la diferencia del trabajo remoto, que es una forma totalmente distinta, como dijo Pedro al inicio, de lo que vendría a ser el teletrabajo que ya estaba normado desde el año 2013, pero que de repente no hacía mucho sonido para nosotros porque la gran mayoría de personas usualmente trabaja de manera presencial, ¿no? Entonces, a veces me pasaba, por lo menos a mí, que cuando estaba en alguna reunión y me decían que hacían teletrabajo, era qué bien, o sea, qué genial, ¿no? Que puedas estar en tu casa o en un sitio específico y que puedas realizar tus labores que uno realiza de manera presencial, como estaba diciendo hace un momento, en lo usual. Pero llegó la pandemia y pues evidentemente se tuvieron que tomar nuevas medidas, que en este caso vendría a ser el trabajo remoto. Siguiente lámina, por favor. Listo. Bueno, como había mencionado, una nueva medida que vino en forma de decreto de urgencia, que el número es el 26/2020, y en el trabajo remoto se caracteriza, básicamente por la prestación de los servicios de manera subordinada, con la presencia física del trabajador en su domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario. ¿Por qué se menciona el tema del aislamiento domiciliario? Porque como sabrán, a inicios de cuarentena o inicios de pandemia en el año pasado, para estas fechas, no todos estaban en sus domicilios y más aún las personas que ya tenían sospechas, sobre todo, ¿no? de haberse visto contagiados, realizaban la cuarentena en sí misma o su aislamiento en lugares distintos a los de su casa. Ahora, esta forma de trabajo también utiliza cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar sus labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de los labores la permita, ¿no? Este también es un tema muy importante porque hay ciertas labores que no pueden ser realizadas dentro del hogar, dentro del supuesto del trabajo remoto, y evidentemente ahí ya viene un tema totalmente ligado con lo que vendría a ser la suspensión perfecta de labores, y en todo caso, las licencias con goce de haber o la terminación en todo caso, suspensión de las labores en sí mismas sin goce de haber, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre la aplicación del trabajo remoto. La norma menciona que se faculta a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicio a todos
sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado en el decreto que ya he mencionado, todo en el marco de la emergencia sanitaria que estuvimos viviendo el año pasado y que todavía sigue, ¿no? Sigue su camino. Ahora, el trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores de conformidad con la normativa. Asimismo, la suspensión de las obligaciones del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones. Siguiente lámina, por favor. Las obligaciones del empleador y el trabajador. En el caso del empleador, él no puede afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia del centro de trabajo, o cuando éstas favorezcan al trabajador. También debe informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto. Asimismo, debe comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello. Así como mencionó Pedro hace un momento, el principio de voluntariedad y sobre todo el consenso entre las partes es muy importante. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del trabajador. El trabajador debe cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación de los servicios. Usualmente, cuando firmamos un contrato, también se firma un documento de confidencialidad, ¿no? Entonces, en este caso, va a resultar la misma aplicación. Vamos a tener que guardar con mucho recelo todo lo que vendría a ser información sensible, información muy especial que sea únicamente de nuestro centro de labores. Asimismo, debemos cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador y estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Sobre la jornada de trabajo, también voy a hablar un poquito más adelante, y esto se relaciona mucho con el derecho a la desconexión digital, que ahora último está muy de moda y que usualmente no se respeta. Siguiente lámina, por favor. Sobre los equipos y medios para desarrollar el trabajo remoto. En este caso, los equipos y medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, internet, telefonía u otros medios, así como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la prestación del servicio, pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador. Y aquí está una de las principales diferencias, ¿no? Aquí es tanto el empleador como el trabajador quien puede dar, en este caso, la laptop, el iPad, la computadora en sí misma, el teléfono, para realizar sus labores. Y en este caso no va a haber una contraprestación, porque si es que se da el caso de que el trabajador está dando sus medios para poder realizar sus labores, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Trabajo remoto para el grupo de riesgo. Como sabemos, el grupo de riesgo está más que todo dirigido o conformado por personas mayores de edad, mayores de 65 años, personas que sufren de diabetes, problemas respiratorios muy graves, y también las personas que sufren de obesidad. Todo esto conforme a lo que se sabe del COVID-19, ¿no? Entonces, el empleador debe identificar y priorizar a este grupo de trabajadores que son considerados dentro del riesgo por edad, factores clínicos que había mencionado hace un rato, todo conforme al documento técnico denominado Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID, Escenarios de Transmisión Focalizada, aprobado por la Resolución 84 del 2020 del Ministerio de Salud, y sus modificatorias, claramente, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos. ¿Qué quiere decir? Si el empleador identifica o sabe, tiene conocimiento, y ya realizó en todo caso el proceso de investigación e identificación, y sabe que tiene este grupo está en el derecho absoluto de seguir realizando sus labores como cualquier otra persona, pero de manera obligatoria, por así decirlo, para el empleador sobre todo, desde su casa o desde el centro de aislamiento, donde pueda realizar sus labores como lo había estado haciendo de manera presencial. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo remoto. Este decreto más que todo trata sobre
la información que debe dar en este caso el trabajador a través de soporte físico o digital, que se le debe dar, perdón, al trabajador a través de soporte físico o digital que permita dejar constancia de su debida comunicación, las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deberá observar durante la ejecución del trabajo remoto, incluyendo aquellas medidas que el trabajador debe observar para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes en el empleo de trabajo remoto. Es lo mismo que sucede en un trabajo presencial. Ubicas las zonas de seguridad, qué cosas debes evitar hacer, qué cosas debes hacer para también tener un buen ambiente de trabajo donde puedas evitar los riesgos. Entonces, en el caso del trabajo remoto, aplica de la misma manera y al mismo tiempo es el empleador el que está obligado a informar al trabajador sobre todas estas condiciones y recomendaciones, ¿no? Asimismo, se tiene que especificar el canal a través del cual el trabajador pueda comunicarle sobre los riesgos adicionales que identifiquen y que no hayan sido advertidos previamente, o los accidentes de trabajo que hubieran ocurrido mientras se realiza el trabajo remoto, con el objeto de que el empleador le indique las medidas pertinentes a tomar. La comunicación al empleador sobre la ocurrencia de un accidente de trabajo puede también ser realizada por cualquier persona con la que el trabajador comparta su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Ahora, hay que tener bastante consideración de que en un accidente de trabajo el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene, ¿no? Por causa o con ocasión del trabajo mismo. Es indiscutible que si el trabajador está a disposición del empleador bajo la modalidad del trabajo remoto, calificaría, ¿no?, el supuesto como accidente de trabajo todo suceso que ocurra en dichas circunstancias según la definición de del glosario de términos del reglamento de la Ley de Seguridad del Trabajo. Lamentablemente, a la actualidad hay muchas lagunas, hay muchos espacios grises dentro de la norma, donde no nos puede especificar exactamente qué califica y qué no califica, ¿no? Entonces, ahora es una de las principales razones por las cuales debe haber una mayor amplitud o ampliación en todo caso respecto de esta disposición, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de los constructores o en las actividades de construcción civil, ellos tienen un seguro obligatorio que es por trabajo de alto riesgo, y en caso de que ellos tengan un accidente, ¿no?, en su casa, a pesar de que no están realizando la actividad, ¿cómo califica este tipo de accidentes? Es muy importante y son cosas que no se han tomado en consideración a la hora de impartir la norma. Siguiente lámina, por favor. La siguiente también. Ahora vamos a hablar de la disposición para salvaguardar la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Este es un tema que ha salido a la luz hace poco, más que todo por el tema de la pandemia, y en realidad es uno de los factores más importantes que a veces ha dejado de tenerse en consideración o se le ha dejado de brindar la importancia de vida por parte sobre todo del empleador y también del trabajador, que a veces deja de lado mucho su estabilidad emocional, la salud mental, simplemente por seguir ejerciendo o seguir cumpliendo con sus labores para poder mantener una calidad de vida y también darla, ¿no? Si en todo caso, si es que tiene obligaciones con demás personas. Ahora, hay que tener una comunicación continua con el personal, este es para el caso del empleador, ¿no? Demostrándoles apoyo, indicarles que pueden ser escuchados cada vez que lo necesiten, potenciar los canales de comunicación a través de herramientas digitales, como la creación de grupos de chat por equipo, confiar en los trabajadores y concederles control y flexibilidad adecuada para el desempeño de sus funciones. Brindar información y material informativo para el cuidado de la salud mental, como es el acceso a programas de asistencia personal. También atender debidamente los signos de angustia de los trabajadores a fin de poner a su disposición a un experto de la salud mental para que pueda hablar con ellos sobre sus preocupaciones mismas. Asimismo, concientizar a los trabajadores sobre la importancia del cuidado físico y mental mientras se encuentren realizando el trabajo remoto e instarlos a realizar actividad física, mantener una alimentación saludable y salir a tomar aire fresco. Nos podemos preguntar al inicio de la cuarentena del año pasado, ¿cómo podríamos realizar estas actividades físicas, como menciona mi último punto de esta lámina, si es que todos estábamos confinados? Pero siempre hay un espacio, es muy importante, por eso lo que mencioné al inicio, ¿no? A veces hemos dejado de lado esta característica tan importante que nos ayuda a tener
un mejor desempeño en nuestro centro de labores, sea en el trabajo remoto, que es en la casa o en el lugar de aislamiento, o sea de manera física. Siguiente lámina, por favor. Ahora, uno de los temas más importantes que ha saltado también a la luz, además del derecho, o en todo caso del cuidado a la salud mental y salud física, es el derecho a la desconexión digital. Tenemos un decreto de urgencia del año pasado, el cual nos insta a respetar al derecho de la desconexión digital del trabajador, por el cual este último tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación del servicio durante los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. Esto aplica tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? En el caso del sector privado, hay que observar las disposiciones sobre jornada máxima de trabajo que resulten aplicables conforme a las normas del régimen laboral correspondiente, en este caso el régimen privado, ¿no? El empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. Ahora, tratándose de trabajadores no comprendidos en la jornada máxima de trabajo, es decir, los part-time, de conformidad con la normativa vigente en la materia, el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, además de los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. Y en el caso del sector público, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, podrá emitir disposiciones complementarias sobre la presente materia que todavía no lo ha realizado. Eso vendría a ser todo respecto al derecho a la desconexión digital. Usualmente nosotros, por más de que sabemos de que tenemos derecho a desconectarnos, también somos los principales en contestar, en tratar de remitir las cosas a la mayor velocidad posible, a pesar de que no está dentro de nuestro horario, pero siempre hay que tener en consideración de que tenemos un derecho al descanso. Y en esta situación, o en el caso de los trabajadores remotos, en una situación de estar en casa o en un lugar de aislamiento para realizar también sus labores, no significa o no debe asimilarse a de que el trabajador está descansando por el simple hecho de estar en su casa y de no movilizarse de manera física y llegar al trabajo para realizar las labores de manera presencial. No es lo mismo, hay que saber diferenciar, porque los trabajadores remotos, tanto como los teletrabajadores, como mencionó Pedro al inicio, realizan las mismas actividades que un trabajador presencial y por ello también tienen los mismos derechos, también tienen los mismos beneficios y tienen las mismas obligaciones, y unas más, otras menos, pero sigue siendo o siguen estando en el mismo espectro. Entonces, no hay una situación de que, como dije, ¿no? Por estar en mi casa voy a estar descansando durante el tiempo de trabajo, como también había mencionado Pedro, ¿no? Hay horas y horas. Y también hay horas de desconexión, hay horas de descanso y es algo que se debe respetar. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pedro, ¿perdón? Siguiente lámina. Sí, ya. Yo quería terminar, Carolina. Lo siento. No, tranquila. A ver. Vamos ahora, hemos preparado un cuadrito, ¿no? Con las diferencias, ¿no? Las características de cada uno, ¿no? Y acá van a saltar las principales diferencias entre uno y otro, ¿no? Respecto a esa, ¿en qué consiste, no? El teletrabajo, ¿qué cosa es? Un desempeño subordinado de labores sin presencia física del trabajador, ¿no? En la empresa con la que tiene vínculo laboral. Pero sabemos también, ¿no es cierto?, que claro, ese es en esencia el teletrabajo, que puede ser mixto, que puede ser completo, ¿no es cierto?, pero que de una u otra manera siempre es un contrato subordinado, sin presencia física del trabajador. Respecto al trabajo remoto, ¿no es cierto?, aquí es la prestación del servicio de trabajo fuera de la empresa. En el trabajo remoto, aquí no hay, vienes un día, vienes mañana, ¿no? En el teletrabajo remoto, lo que de una u otra manera las normas que regulan esta forma de trabajo, lo que trata es aislar a los trabajadores a efectos de no exponerlos, ¿no? Por el tema del virus. Entonces,
¿Qué busca el trabajo remoto? Que aquí no es que yo me pongo y concilio con mi trabajador, con mi empleador y le digo, mira, pues ahora que estamos en pandemia, ¿qué te parece si vengo lunes, miércoles y viernes? No, aquí el trabajador va a hacer lo que la empresa determine dentro de su plan, ¿no?, de salud respecto del COVID. Acá no hay conciliación, acá no hay que, no, mira, es que por favor, que en mi casa yo no quiero estar. Lo siento, tienes que estar en tu casa, ¿no es cierto? Es que mira, todos los días tienes que estar en tu casa, porque lo que buscan las normas es que los trabajadores se cuiden, estén aislados y que en el centro de trabajo no sea un lugar, un centro de contagios de la enfermedad, ¿no? Entonces, acá no hay un tema de voluntariedad. Acá es una norma que lo que busca es proteger la salud de los trabajadores y de sus familias también, ¿no es cierto? Porque no somos unos seres aislados. Entonces, es esta primera característica entramos. En el teletrabajo yo sí le puedo, en otras épocas, ¿no es cierto? Acuérdate que eso es 2013. Mira, pues, ¿qué te parece si me voy a mi casa a trabajar tantos días? ¿No es cierto? Comparto la oficina con tal y te ahorras un poquito de plata, un poquito de luz, un poquito de lo que sea, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo y ya, pues yo hago el teletrabajo. Bueno, acá en el trabajo remoto no hay eso. Acá es a su casa, a cuidarse, ¿no? Y a cuidar a la familia. A ver, ¿cómo se efectúan los medios de trabajo, ¿no? Los medios de trabajo se efectúan a través de medios informáticos, telecomunicaciones y análogos, ¿no? En este caso, el trabajo remoto, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería aquí la diferencia? ¿No es cierto? Es quién te entrega, quién te brinda estos medios informáticos. Queda claro que en la ley del teletrabajo, el obligado a dar todos estos medios es el empleador. Tanto es así que si tú pactas con tu empleador en que tú vas a poner la computadora, en que tú vas a poner la internet, en que tú vas a poner pues, lo que vayas a poner, lo que vayas a brindar al servicio, pero tiene que compensar, ¿ok? O sea, acá el empleador tiene que compensarte por lo que el teletrabajador va a aportar en esta condición de teletrabajo, ¿ok? En el trabajo remoto no hay eso, ¿no? No hay eso. Pero queda claro que lo que sí puede hacer un empleador y un trabajador estando en trabajo remoto, ¿cierto? Es, por ejemplo, si, por ejemplo, como en mi caso, en mi familia somos 6, ¿cierto? A las 9 de la mañana hay 6 personas conectadas al Internet, ¿cierto? Entonces, eso es una locura, pues, ¿no? O sea, ¿qué empresa de telecomunicaciones te puede dar esa red? Bueno, tienes que tener un ancho de banda suficiente para que todo corra, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, no es cierto? Si es que tú tenías contratado un servicio de Internet medio, porque en tu casa son 4 personas, pero por el servicio que tú tienes que brindarle a la empresa en este trabajo remoto, tu Internet tiene que subir una banda ancha. O sea, ya no es el medio, sino te vas al máximo. Entonces, por ese plus, ¿no es cierto?, en el que tú vas a gastar un poco más de Internet, sí lo podrías conversar con el empleador para que el empleador asuma este costo adicional que tú le vas a dar, ¿no es cierto?, que tú vas a tener por esta ampliación del ancho de banda del Internet, hablando de cosas del Internet, que es lo más común, que es lo que más se necesita, ¿no? Porque acuérdense que en el caso de gente que trabaja en temas operativos, en temas contables, hay que instalarle el sistema. Y los sistemas a veces no corren muy rápido con internet casero. Tienes que ponerle un grado más o 2 grados más de internet para que esto corra y funcione todo bien, ¿cierto? Entonces, en esos casos en el cual el trabajador va a tener que invertir, va a tener que gastar un poquito más de su gasto regular estando en trabajo remoto,
yo sí considero, por más que la ley no lo establece, pero yo sí considero que es un tema que se puede tratar y se puede negociar, ¿cierto?, con el empleador. Respecto del natural, donde se realiza el trabajo, bueno, en el domicilio, ¿cierto? En el domicilio, ambos en el domicilio, pero queda claro que también acá la diferencia, el móvil, el motivo, es, si bien es cierto, hemos visto los principios, ¿no es cierto?, del teletrabajo, ¿no es cierto?, que es la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. En este caso, la diferencia con el trabajo remoto es que hay pandemia y tienes que estar en casa, ¿cierto? Entonces, es un hecho de interés público, de interés general, ¿no? En el tema del teletrabajo podemos decir que hay un interés particular en el cual las partes se ponen de acuerdo, pero en este caso es un tema de interés general, nacional, con una necesidad pública, de que la gente no esté transportando, que no esté transitando por las calles para ir a trabajar, de que la gente no se junte en los centros de trabajo, para que esta pandemia pues sea controlada de alguna forma, ¿no? ¿Quiénes proporcionan los elementos? Lo hemos conversado. En el caso del teletrabajo tiene que ser necesariamente el empleador, ¿cierto? En el caso que el trabajador lo dé, tiene que ser reforzado. Y en el trabajo remoto pueden ser proporcionados por el empleador del trabajador. Si fuese este último, no hay obligación de ser compensado. Exacto, no hay obligación de ser compensado. ¿En qué sentido? En que si yo pongo mi computadora, ¿no es cierto?, yo no le voy a cobrar un alquiler de computación por mi computadora. Si yo pongo la luz, no le va a pasar el recibo de luz, ¿no es cierto?, o el recibo de agua que lo quiero poner, porque de repente me gasto un poco más de agua, un poco más de luz. En esos casos no, pero sí yo considero que es negociable todo gasto o todo costo que incremente en el tema del trabajo remoto, ¿no es cierto?, por ejemplo, el ancho de banda. Eso yo sí creo que se podría compensar. Ojo, no es obligatorio, es un tema convencional que yo creo que los empleadores podrían acceder a estas condiciones, ¿cierto? Dice, ¿cómo se aplica? Debe existir mutuo acuerdo, ¿cierto? El trabajador en el cual debe ser por escrito y el empleador debe aplicarlo de manera bilateral. Lo hemos conversado también, entendemos que acá el móvil es diferente y sabemos que por pandemia pues tenemos que estar en casa, ¿no? ¿Cuánto dura? En el tema del teletrabajo va a durar en la medida que tú lo pactes. Acuérdense del principio de reversibilidad, ¿no es cierto? Yo pacto hoy teletrabajo y lo puedo revertir, ¿no es cierto? Lo puedo revertir. Cuando convencionalmente yo lo pacte. En el tema del trabajo remoto, ¿no es cierto? En el trabajo remoto es que ese trabajo remoto va a existir, ¿no es cierto? O va a durar mientras se mantenga en vigencia el estado de emergencia sanitaria. Porque lo que buscamos, o sea, porque el trabajo remoto es una herramienta más, ¿no es cierto?, del combate que se tiene contra el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener un trabajo remoto? Hasta cuando el Estado, ¿no es cierto?, tenga vigente el estado de emergencia sanitaria, ¿no? El sistema que es el que marca de una u otra manera, ¿cierto?, los parámetros normativos de combate contra el virus. Ojo, estado de emergencia sanitaria, no estado de emergencia, no, no toque de queda, no, estado de emergencia sanitaria que hoy está vigente hasta septiembre de este año, si mal no recuerdo, ¿verdad? Septiembre de este año creo que lo han prorrogado. Entonces, hasta cuando esté vigente el estado de emergencia sanitaria, el trabajo remoto va a ser una herramienta adicional para combatir el coronavirus, ¿sí? ¿Cómo se acredita? Por escrito. El teletrabajo, acuérdense, lo que conversamos al inicio, tiene una adenda, la formalidad es por escrito, ¿cierto? En cambio, en el trabajo remoto, ¿no es cierto?, basta con una comunicación unilateral del empleador. Señores, a partir de hoy, todos a su casa. Vamos a evitar el tema del COVID. ¿Me puedo llevar mi computadora? Lo pactas, ¿cierto? En el tema del trabajo remoto. ¿Me puedo llevar mi silla? Lo pactas también, ¿cierto? Pero si tú no pactas esto y te vas a tu casa y vas a implementar tu trabajo remoto en tu casa con tu computadora, con tu silla del comedor que te va a romper la espalda,
y no vas a tener los cuidados, entonces yo creo que hay ahí espacios de conversación pendientes con el empleador. Porque al empleador no le va a convenir, ¿no es cierto?, que sus trabajadores comiencen a tener problemas de la columna, porque en un análisis o en un informe médico te van a decir, mire señor, este trabajador estuvo ya un año trabajando en casa con su silla de cocina, con su silla de comedor, ¿no es cierto?, y se partió la espalda. Entonces, esos detalles y esos cuidados también tienen que tener los empleadores, porque a futuro se nos van a comenzar a venir problemas de salud, ¿no es cierto?, de salud laboral, de salud del trabajador, por estos pequeños o estos detalles que no fueron debidamente conversados y pactados a efectos del cuidado debido de los trabajadores en remoto. Entonces, en el tema del trabajo remoto, no necesitas una adenda para irte a casa. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, el trabajo remoto está asociado, ¿no es cierto?, a la emergencia sanitaria del país. Entonces, como está asociado a la emergencia sanitaria del país, esto es un acto extraordinario, este es un acto particular de interés público, en el cual lo que buscamos es cuidar la salud de todas las personas trabajadoras. Entonces, no necesitas firmar una adenda, no necesitas que te manden una carta, sino con una comunicación, de repente vía correo, ¿no es cierto?, o una comunicación verbal de tu jefe, ¿no es cierto?, te puedan explicar claramente las nuevas políticas de la empresa respecto al coronavirus, como muchas de las empresas que ahora están en casa debido a la segunda ola, ya la mayoría ha sido su casa, ¿no es cierto?, muy poco porcentaje están trayendo trabajo, y otros porcentajes que necesariamente tiene que estar en el trabajo, porque desgraciadamente los sistemas operativos son tan grandes y tan potentes que no soportan una computadora en casa y tienen que estar trabajando en la oficina, ¿cierto? Entonces, esto del trabajo remoto y la disposición que tú puedas tener en casa o en la oficina también tiene que ver, pues, con la función que tú cumples en la empresa. Si eres una persona que es la que maneja toda la parte del sistema de tecnología y la información y manejas todas las computadoras de la empresa, o sea, va a ser un poco difícil que te lleguen los servidores de la empresa a tu casa para que tú de ahí puedas controlar todo, ¿no? O sea, es algo que hay un sistema que te permita hacerlo, aleatorio, no lo sé, pero en esos casos son muy particulares, pues muchas de las personas, entiendo yo, que están trabajando todavía en oficina, no debido a la herramienta que tienen que utilizar para esto. ¿Qué más podemos tener? Y mucho tema también respecto de lo que hablaba Carolina respecto de los accidentes de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo en casa, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Estoy sentado todo el día en la silla de mi sala, de mi cocina, de mi comedor, que es una silla, pues, elaborada para comer, para hacer una reunión, pero no para estar, pues, 8 horas durante una semana y meses, ¿no? ¿Y qué pasa si es que comienza a fastidiarme la columna? Tengo un problema de escoliosis, no sé, o sea, ¿qué va a pasar ahí, no? O sea, eso evidentemente, ¿cierto?, es un acto que va directamente con la función en casa y directamente, pues, con ir en contra de tu salud. Entonces, ahí pues tenemos un nicho importante. En el tema del teletrabajo, yo entiendo que el empleador ha cuidado mucho de inventarle hasta las sillas ergonómicas. Ojo, que muchas empresas que han mandado a su casa, que tienen a sus trabajadores con trabajo remoto, le han brindado también estas facilidades, ¿ah? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con estos temas, a los empleadores me refiero, respecto de cuidar y de una u otra manera ir cuidando futuras contingencias legales, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa pues si yo estoy, por estar en mi cocina comiéndome algo, escucho que en mi computadora me llaman, Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Y yo corro y me resbalo y me rompo la cabeza, entonces yo no le voy a echar la culpa pues, al trabajador que me ha roto la cabeza porque salí corriendo porque me estaba llamando, pues. O sea, eso ya es un tema un poco más de criterio, y los accidentes laborales tienen que ver necesariamente pues con la función
que ejerces, dónde le ejerces, cómo le ejerces, y vas a tener que tener un claro detalle y un claro fundamento para poder acreditarlo como accidente laboral en tu caso, ¿no? Bueno, espero, tenemos una hora ya hablando, esperamos sus preguntas, esperemos que hayamos sido claros, que haya sido importante para ustedes este conversatorio y quedamos, Carla, quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas. Permíteme organizarlas. Ok, voy con la primera. ¿Cómo deben gestionarse los registros de asistencia del personal en trabajo remoto? Mira, muchas personas, o sea, muchas empresas lo que hacen es que el marcado, ellos tienen, lo que han hecho es tener un control del sistema de cuándo prendes la computadora, ¿no? Cuándo prendes la computadora. Entonces tú prendes tu computadora a 8 de la mañana y ¡pum! Es como que tú reportas su asistencia. ¿Esto es efectivo o no es efectivo? Depende del trabajador, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en pandemia, ¿qué hacía yo con mi gente? ¿No? 8 de la mañana, despacho. Entonces, blu, 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 vía WhatsApp o vía videollamada. Nadie me podía decir, perdona, no me he peinado, perdona, no me voy a decir. No, 9 de la mañana, 8 de la mañana, es tu hora de ingreso. Entonces, teníamos los aplicativos correspondientes y llamaba a una videoconferencia, y todos tenían que estar. El que no estaba, tarde. El que no estaba, no trabajaste, pues, ¿no? Hasta el mediodía, que era el siguiente despacho. En mi caso, ¿no? Ahí hasta las 5 de la tarde, que era el siguiente despacho. Entonces, el tema del control del seguimiento, de que al trabajador, tiene que ver de verdad que con esta realidad, en cómo tú vayas a implementar estos servicios, estos medios tecnológicos para poder saber. Queda claro que tú no vas a poder llamar a una persona pues a las 2 de la mañana y decirle conéctate porque no es hora de trabajo, ¿no? Que a muchos nos ha pasado, también es verdad, pero eso está fuera del horario. Pero que tu hora de entrada sea 8 de la mañana y tú pidas una reunión por Zoom, por Meet, por lo que fuere, es un mecanismo en el cual tú reportas la hora de ingreso. Y así es la hora de salida, 5 de la tarde, también llamas a un Meet, llamas a una reunión y tendrían que estar conectados todos, ¿no? Podría ser una forma. De ahí ya la imaginación, la iniciativa de cada quien es muy importante, pero eso es lo que puede pasar, como puede pasar también que con la activación de la computadora, que te la pueden prender y seguir durmiendo, ¿no es cierto? Y te la pueden apagar y no hacer nada. Entonces, ya cada quien tiene que ir viendo cómo se acomoda, porque cada quien conoce a sus trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. Como empresa, ¿cómo puedo controlar que los empleados no se conecten después de su hora y esto no me cause contingencias a futuro? Bueno, es un poco lo que has explicado a lo largo, pero no sé si quieres responder algo muy chiquito. Mira, es importante porque acá van a haber muchos problemas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que un trabajador, estoy hablando, yo sé que ningún trabajador del Perú es así, ¿ya? Pero vamos a ponernos en el caso pues de Disney, ¿ya? Vamos a ponernos en que un trabajador no hace nada durante todo el día, ¿ya? Se dedica a otra cosa, es más, ya tiene otro trabajo también. ¿Ya? Entonces, de 8 de la mañana a 5 de la tarde se dedica a su nuevo trabajo, que nadie lo sabe, ¿no es cierto? Que puede ser. Y a partir de las 6 comienza a trabajar el trabajo en el cual tenía tu contrato previo de trabajo. Y comienza el señor a mandar correos y comienza a mandar a comunicar. ¿Se cortó? A mí sí. Uy, me asusté, me fui. Entonces... ¿Me fui yo o tú? Ah, me ya. fui, A mí me pasa también. Yo también. Okay. Entonces, ¿ahí qué cosas podrías hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo puedes implementar? Lo que se debe de implementar es tal cual pasa con tus trabajadores en la oficina. Señor, son las 8 de la noche y usted sigue acá.
¿qué extraordinario está haciendo? No, es que, entonces, o una de dos, o es ineficiente o tiene mucho trabajo. Y ese tema de que si es ineficiente es problema del trabajador y es tuyo porque lo supervisa bien, o que tienes mucho trabajo, o te la has recargado de trabajo, no estás administrando bien tu carga de trabajo con los demás trabajadores, ¿no es cierto? O algo está pasando. Entonces, el empleador debe de cuidar, ¿no es cierto? Debe de cuidar. Y si son tareas diarias, decirle, señor, yo necesito esto para las 5 de la tarde, máximo. Si es muy urgente, como hay cosas extraordinarias, bueno, ya, pues acabas y me lo mandas. Pero es algo extraordinario. Pero que todos los días te estén mandando correos de su trabajo a partir de las 8 de la noche es porque algo está pasando, ¿cierto? Eso ya depende mucho del control que tú tengas con tu gente, ¿no? Pues como yo te decía, o sea, ya depende mucho del jefe, del empleador, de cómo maneje eso, decirle, señores, usted su hora sería 5 de la tarde, entonces todo su trabajo del día de hoy me lo mandan hasta las 5 de la tarde. Y así vas controlando y vas evitando estas horas adicionales que se van generando, ¿cierto? Que son horas extras. Yo podría decir que sí, ¿no es cierto? Que innecesarias, ¿no es cierto? Porque el trabajador manda los correos por pasada la hora de trabajo, ¿no? Entonces, eso sí lo puedes controlar. 5 de la tarde, máxima hora de entrega de informes. El que no entrega el informe, incumplimiento, ¿no es cierto? Lo entrega mañana, lo entrega más tarde, pero es un tema ya de liberalidad del trabajador. Yo me demoré, yo lo asumí, entonces yo no puedo decir pues que estoy generando horas extras porque me están dando más trabajo al debido, ¿no? Gracias, Pedro. Hay muchas preguntas más. Voy a intentar no hay problema. realizarlas. Sí estamos volando en tiempo, pero bueno, es interesante el tema, así que voy a continuar unos minutos más formulando las preguntas. Sí les pido a los asistentes que ya no envíen más porque todavía quedan muchas pendientes. Tal vez, Pedro, me puedas ayudar, igual Carolina, en responderlas más acotadamente para poder tener tiempo de formular todas. Sobre lo indicado del tema de salud mental, indican que debemos atender las necesidades de angustia, pero ¿cómo podemos saberlo ahora más difícil por el trabajo remoto? Es una buena pregunta. Sí, de hecho es una muy buena pregunta. En verdad no es un tema que solo se pueda ver en casos laborales, también lo podemos ver en el día a día en nuestra familia, lo podemos ver con nuestros hijos, con nuestros hermanos, sobre todo con los estudiantes ahora que también están tan angustiados y sobre todo tan poco acostumbrados a los temas de clases digitales, clases virtuales, mejor dicho. Y entonces aquí ya viene más que todo también la creatividad, como había mencionado anteriormente Pedro, del empleador de ver o de cómo realizar este tipo de seguimiento, ¿no? O sea, es muy difícil también conseguir de que un trabajador, hay trabajadores y trabajadores también que te digan cuándo se sienten mal, cuándo se sienten bien, qué los tiene preocupados o qué no los tiene preocupados. Entonces, por eso había mencionado a la hora de la presentación que hay formas, hay métodos, ¿no? Grupos de chat, también se puede incluso delegar estas tareas, porque de repente también como hay mucho este tema de la verticalidad en el caso del trabajador y el empleador, también hay otras áreas como el área de recursos humanos o el área de gestión de talentos dentro de una empresa o dentro de cualquier centro de labores que también puede chequear de cerca este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si bien es muy difícil, sobre todo por el tema de la coyuntura que estamos viviendo, no es imposible. Y sobre todo es lo que había mencionado, ¿no? Mucha creatividad y sobre todo mucha delicadeza. Es un tema para tratar con pinzas y no hay que ser muy, muy incisivos con el tema, pero sí tratarlo de la mejor manera posible, ¿no? Perfecto, gracias. En el contexto actual que vivimos por parte de los empleadores, ¿considera que estas medidas se encuentran acorde con nuestra realidad? Y si la normativa y los evidentes vacíos que presenta no podría significar una puerta abierta a posibles denuncias, a declaración de parte y, consecuentemente, multas. De repente lo pueden responder en un minutito. Bueno, efectivamente, ¿no? El que hayan zonas grises en una norma, lo que trae como consecuencia es que hay interpretaciones de ambos lados,
en las cuales no se pongan de acuerdo empleador y trabajador y termine pues resolviéndose por un conciliador o por un juez. Y ahí también al criterio del juez, ¿no? Si no hay una norma clara, tenemos estas contingencias y estos riesgos legales que podrían pasar, ¿no? Gracias, Pedro. En el caso de que se detecte que un trabajador no se encuentra en su domicilio durante la jornada de trabajo sin previo aviso, justamente también has hablado de ello, y sin contestar por otros medios como celular corporativo, no su celular personal, ¿es causal de despido? Mira, si todo depende cómo está regulado, ¿no? O sea, tenemos que irnos al RIT de cada empresa. ¿Qué es una falta? Es una falta. Pero la gradualidad de la falta la vamos a encontrar en el reglamento interno de trabajo. Si esa falta de ausentarse de manera injustificada un día en el trabajo, si eso es una falta grave, bueno, ya sabes lo que va a pasar, te van a votar. Si es una falta que es menor, ¿no es cierto? Entonces va a llevar a una suspensión o va a llegar a una llamada de atención, ¿no? Considero yo que el no estar dentro del horario de trabajo conectado o trabajando, ¿no? Es una falta que en su reincidencia sí llegaría a ser grave, ¿no? En su reincidencia debería ser grave. Y por la reincidencia yo sí lo votaría, ¿no? Porque estaría destinando horas de trabajo para otra cosa que no es trabajar y le estamos pagando para trabajar. De acuerdo. Yo tengo una pregunta. ¿Es obligación del trabajador responder, por ejemplo, llamadas de sus jefes pasada la hora de trabajo, o básicamente ahí apelas a un tema de criterio y de buena relación laboral? Mira, es una pregunta muy interesante, ¿ah? Esto también va a depender de la calidad de la gente, ¿ok? Si eres una gerenta y te llama el presidente y directorio, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que responder, porque no somos fiscalizados, ¿cierto? Tú trabajas 24 horas, los 365 días del año, y te pueden llamar en cualquier momento y en cualquier hora, y ante cualquier medio, porque tu condición, ¿no es cierto?, de no fiscalizado. ¿Qué cosa quiere decir no fiscalizado? Es el que no marca, es el que no tiene un horario de trabajo, él está libre, ¿no es cierto?, pero a la vez no. Está libre en los horarios establecidos por la empresa, pero por la función que ejerce está esclavo. Entonces lo que va a pasar es que si te llama, que te llame el presidente de la corporación, si es una empresa del Estado, que te llame el viceministro de Estado, te llame el presidente del directorio, no lo vas a responder, te tienes que responder. Cosa distinta es si estamos hablando de un personal fiscalizado, o sea, que él tiene de 8 a 6 de la tarde su trabajo, ¿no? Que no tiene nada urgente, que no hay ningún encargo urgente que presentar, que ha cumplido con toda su tarea diaria y te llaman a las 10 de la noche para preguntar qué vas a hacer mañana, ¿no? O si mañana tienes listo para trabajar para mañana. Entonces, va a depender mucho el sentido de la urgencia, creo yo, ¿no? Si hay una llamada abusiva y constante, ¿no es cierto? Eso indiscutiblemente es una transgresión al derecho del trabajador, pero ese es un tema de emergencia, de urgencia, considero yo que, bueno, pues hay que contestar, ¿no? Y justamente, bueno, de alguna manera vinculada a esa pregunta, ¿los trabajadores pueden usar los equipos de trabajo pasada su hora laboral? O sea, una laptop, no voy a mencionar el celular porque, bueno, de repente es un caso más distinto, pero en el caso de una computadora, un equipo, etcétera. En principio no, ¿no? En principio, por ejemplo, si tú tienes un celular de la empresa, por ejemplo, ¿no? Tu trabajador tienes un teléfono medianito nomás y le te pone pues un super teléfono, ¿no? Y a partir de las 7 de la noche ves todos tus aplicativos por tu celular, ¿no?
pues te metes al Netflix, te metes a Disney, te metes a Amazon, te metes a todos lados, ¿no? Entonces, ¿está permitido eso? O sea, estás haciendo uso, la herramienta por la cual te dieron está cumpliendo su objetivo, es para fines laborales, esa es la pregunta, ¿no? ¿Es para fines laborales? Claro. Entonces ahí vendría pues la respuesta correspondiente, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Mandas correos personales, mandas correos que no tienen que ver con la función o con la labor que tú tienes, fuera horario de oficina. Entonces, ahora, también hay que tener la racionalidad, ¿no? O sea, mandar un correo y hacer una llamada, no tan yo también, como te digo, ahí yo creo que el reiterado mal uso llamaría a una falta grave, ¿no? Una falta del trabajador. Ahora, un Sí, pequeño perdón. detallito solo para complementar, hay que tener en Sí. consideración que cuando se tratan en este caso, equipos que han sido otorgados por el empleador, estos tienen que ser devueltos. Entonces tienen una vida o un uso que tiene que ir conforme a las actividades que uno desarrolla o para los cuales fueron contratados. Entonces, si ocurre un desuso o demasiado acelerado respecto del equipo ya deviene, perdón, la responsabilidad del trabajador por el mal uso que le ha dado. Si se le cayó mientras no estaba usando a la hora del trabajo, mientras estaba haciendo su TikTok, que ahora está tan de moda, también va a ser responsabilidad del trabajador y va a tener que responder en todo caso por estos equipos, ¿no? De acuerdo. Los trabajadores, ahora hay mucho más posibilidad de que los trabajadores puedan hacer un trabajo remoto desde distintos lugares, no solo de la ciudad, sino del mundo. Esto entiendo yo que no es causal de ninguna complicación con el trabajador, con el empleador. Efectivamente, tú realizas, la indicación es que tú tienes que realizar tu trabajo fuera de la oficina, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que está pasando mucho, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo en la playa, todo el verano vive en la playa, ¿no es cierto? Y van a estar tranquilos los que de una u otra manera, ¿no es cierto? Van a tener que estar siempre en el trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te llaman a una reunión? Una reunión en la cual tienes que estar, ¿no es cierto? Entonces, vas a tener que llegar, no vas a poder decirle, no, ¿sabes qué? Me mudé a Chiclayo, no, ¿sabes qué? Me mudé a Trujillo, no, ¿sabes qué? O sea, porque eso sí ya infringe tu disponibilidad, ¿no es cierto? Tu trabajo exclusivo a tu empresa. Estás en la playa, ¿no es cierto? Y chambeas y trabajas en la playa, entonces, ante cualquier urgencia, necesidad, vas a poder regresar a Lima inmediato, ¿no? Pero aquellos que cambian su sede, ¿no es cierto? O sea, cambian su sede territorial, pero te hablo pues ya de que te vas y te mudas pues a otra provincia, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, pues me voy a cuidar a mi mamá, que mi mamá vive en Cusco. ¿Qué va a pasar si es que te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú eres del equipo que tiene que estar acá porque este sistema no corre sin ti. Vas a tener que regresar, ¿no? Entonces, mientras que se brinde el servicio por el cual te han contratado, ¿no es cierto? Vas a tener esa tranquilidad de poder estar donde tengas que estar. Ya para ir terminando, voy con las últimas preguntas. Ahorita el Zoom se cuelga. Vi que salió el reglamento sobre el tema de la desconexión digital, nos comenta un asistente. ¿Podrían dar ejemplo de qué medidas aplicar para que se cumpla esto? Y respecto a ello, ¿cuál sería la sanción administrativa a la que estaríamos expuestos los empleadores en caso que la autoridad administrativa verifique que hayamos incurrido en falta? Sí, de hecho, sobre todo lo último, una sanción administrativa es bien difícil por el mismo hecho de que hay tantos vacíos legales ahorita que no se puede manejar muy bien.
Por ejemplo, no puedes esperar que un inspector de la SUNAFIL vaya a tu casa a inspeccionar cómo estás realizando o qué se está realizando, ¿no? Hay formas que no han sido previstas, evidentemente por la situación, ¿no? Por la emergencia y la urgencia, en todo caso, de poder disponer de este tipo de normativa. Ahora, una de las formas, creo yo, más convenientes para poder evitar el incumplimiento, o en todo caso la vulneración con el derecho a la desconexión, es más o menos chequear las horas de trabajo y las horas de descanso que tenemos como una persona normal 24 horas al día, ¿no? Entonces, si manejamos un horario de 12 de la noche a 8 de la mañana, que es a la hora que se entra, tenemos 8 horas de desconexión que son parte de nuestro descanso, como recomiendan los doctores, de 6 a 8 horas para descansar, para dormir, para poder realizar tus actividades al día siguiente. Y tienes tu horario de trabajo, de 8 a 5 de la tarde, por ejemplo, de 9 a 6 de la tarde, y ahí manejas 9 horas. En acumulado ya van unas 17 horas, y restarían 7 horas más de lo que vendría a ser lo que resta del día, ¿no? Entonces, ya estas 7 horas ya son parte de mi desconexión digital dentro de mis 12 horas que se utiliza o que se dice, perdón, en el reglamento, que se menciona y que se recomienda, ¿no? Entonces, ya en este rango de tiempo, incluso el empleador se arriesga a entrar en el supuesto de las horas extra o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son mecanismos. Hay hasta, como dijo Pedro, también hay emergencias y situaciones extraordinarias, y estas 7 horas que van desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, evidentemente hay un horario en el cual uno en teoría no tendría por qué responder, pero entre 5 y 12 de la noche, por ahí se puede manejar, pero en estricto esta hora también vendría a ser parte de nuestra hora de descanso, ¿no? Incluso hay unas 3 horas ahí que son extras, que vendrían a ser, entre comillas, entre las 5 y las 8 de la noche, que ahí sí estarían las horas extras del trabajo en sí mismo, y lo que viene después ya no debería ser interrumpido en todo caso, ¿no? Muchas gracias. Voy a la última pregunta. Son 2 preguntas en una, en realidad. ¿Cómo asegurar que en casos de emergencia un trabajador se conecte luego de su jornada laboral y no se excuse tomando como referencia la desconexión digital? Nos pone, nota, el tiempo se compensa luego y solo en casos de emergencia. Y la segunda pregunta, ¿podrá SUNAFIL fiscalizar en los lugares de teletrabajo o trabajo remoto si se cumple lo establecido? ¿Lo están realizando? Ya, a ver. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Respecto a la primera pregunta, ¿un trabajador puede excusarse, ¿no es cierto?, puede excusarse de que lo llamen fuera de su horario de trabajo y se excuse por desconexión? Eso tiene que ver mucho por la función que ejerce, entiendo yo, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Estamos, cierre contable, fin de mes, ¿ok? Cierre contable. Entonces, un asistente de contabilidad encargado de algunos asientos contables envía su trabajo, ¿no es cierto? Y a las 6 de la tarde se retira. Y estamos último día de mes en el cual se tiene que rendir, se tiene que hacer el cierre, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando hay cierre contable, pues, mis amigos los contadores, pues, es el peor día de su vida porque tienen que estar hasta cuando acabe el cierre, ¿no es cierto? Y eso lo saben todos los contadores desde que son estudiantes, ¿ok? Esto es un tema de que lo conocen todos. Entonces, este asistente de contabilidad, que no es un fiscalizado, ¿no es cierto?, que es un chico que tiene recién un año de contabilidad, ¿no?, manda su asiento contable y se despide. Bueno, pues, ¿qué va a pasar si es que este cierre no se cierra porque el asiento contable que ha enviado ese señor no cuadra o está equivocado? Y yo digo, ¿sabe qué, señor? Usted me va a disculpar, yo trabajo de 9 a 6 de la tarde y la doctora Morales me ha dicho que me tengo que desconectar, ¿no es cierto? Porque tengo el derecho de desconexión. ¿Qué va a pasar ahí? Él tendría el derecho de decir, no contesto. Él tendría el derecho de decir, no me conecto. Yo creo que no. Yo creo que por un tema de función, en ese caso,
yo creo que ese sería un tema sancionable. Porque por la función que ejerce, la tarea que tiene, el conocimiento de la realidad respecto del cierre contable, él sabe que tiene que estar atento hasta que se cierre. Se cierre, listo, señores, cierre hecho. Cerramos el mes de marzo, listo, muchas gracias. Ahí me voy, y me voy a dormir tranquilo. Pero mientras yo no tenga esa tarea realizada, eso lo pongo como ejemplo de tarea de contabilidad, pueden hacer otras tareas, un informe legal, un informe financiero, ¿cierto? Ya tú te encargas de ver el tema financiero, pues tú ves los ratios de acá, yo veo los ratios de acá, los centavos ya, lo mando y me voy, y lo tengo que presentar hoy día a las 8 de la noche, el gerente se encarga de ver eso, ya, pero yo me desaparezco a las 6 y falta o no está, y no cumplí con la tarea, ¿cierto? Importante, ¿no? O mando la tarea y no certifico de que la tarea al final rindió el efecto que mi jefe necesitaba. Entonces yo no me puedo dormir tranquilo, yo no me puedo desconectar tranquilamente, porque esa es parte de la función que tú tienes. Parte de la función que tú tienes es que el fin por el cual te han dado la tarea se cumpla, ¿cierto? Diferente es si es que yo he cumplido con todo, si es que yo he hecho todos mis temas, ¿no? Y me desconecto y a mi jefe le piden un tema a las 10 de la noche, ¿no? Y mi jefe no tiene ni idea de ese tema. Entonces, desesperadamente me llama y yo no contesto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Lo podrían sancionar al trabajador? Yo considero que no. Porque número uno, ¿no es cierto? El trabajador no tenía nada pendiente. Número dos, el punto por el cual era un tema de emergencia, un tema que nació en el momento, una necesidad que nació en el momento que nadie la conocía, ¿no es cierto? Y número tres, porque él tiene el derecho de conexión, pues, ¿no es cierto? Porque si no, imagínate, un trabajador tendría que estar atento a las 24 horas del día por si acaso algo tenga pendiente o algo pase de urgencia. Entonces, eso sí, yo sí no lo considero. Pero si estamos en una función que no ha sido cerrada, que no ha sido terminada, hace un informe que no ha sido terminado, yo mando mi parte y me desconecto, yo creo que ahí sí habría una sanción que realizar. Mi internet está pésimo y se estaba cortando. Bueno, en realidad tal vez puedan, igual que en el anterior webinar, dar algún correo electrónico en caso tengan algunas consultas o corporativamente algún ejecutivo quiera realizar consultas con ustedes. No sé quién de los dos desea dar algún contacto. Sí, ahorita Carolina está poniendo los contactos en el chat. Como lo hicimos en el anterior webinar, estamos atentos a sus consultas. De repente, hasta el día de mañana, cualquier consulta que los participantes tengan, nos los mandan a los correos, ¿no? En lo que sea, en lo que podamos apoyarlos, encantados nosotros, ¿no es cierto? Y ya si son problemas más específicos, de más elaboración, bueno, ya conversaremos para brindar una asesoría, pero ahí Carolina está enviando los correos para que los que necesiten alguna consulta, con todo gusto vamos a responderlas. No como en el anterior webinar también llegaron como 5 preguntas, en las cuales ya dimos también respuestas y quedamos atentos a lo que ustedes necesiten. Más bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Carolina. Siempre es muy, muy didáctico tenerlos con nosotros. Permítanme dar unos pequeñitos anuncios antes de dar por concluido el webinar de hoy. A todos los asistentes comentarles que el 30 de marzo tendremos un súper evento sobre el estudio que ha elaborado el IIG referente a la gestión del gasto público en obras. Este webinar estará a cargo de Gonzalo Prialé, que es presidente del Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión, justamente IIG, junto a los panelistas Alonso Segura, José Scafi, Cristi García Godos y Juan Carlos Morón, con la moderación de Camilo Carrillo. De la misma manera, del 5 al 8 de abril tendremos la semana de webinars de educación para todas las personas que ustedes conozcan o ustedes mismos que deseen viajar a Canadá para perfeccionar estudios, ya sea de idiomas o cursos adicionales. Tenemos esta semana de webinars con EduMedia, La Salle College, Vancouver y Montreal, y LAB, Language Across Borders. En este webinar podrán conocer más sobre las plataformas internacionales de capacitación y oportunidades para estudiar en ambas ciudades. El 22 de abril tendremos la conferencia a cargo de Víctor Govitz, presidente y gerente general de Antamina,
Y el 6 de mayo tendremos a la empresa Suma Gold con todo lo de su hallazgo de oro en nuestro país, a cargo de Jaime Polar, gerente general de la empresa minera. Todas las inscripciones las pueden realizar desde nuestra página web. Y por último, comentarles que las membresías 2021 ya están vigentes, ya estamos en plena campaña de membresías para todos los que estén interesados. Hay precios bastante accesibles considerando este año complicado. Muchísimas gracias a todos. Carolina, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pedro. Será hasta la próxima. Y ustedes manténganos al tanto de las actualizaciones o actualidades para ir definiendo temas. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Chao, Carla. Gracias, Carla. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.